Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, Eduardo, gracias a ti por aceptar esta invitación a hablar. Hace pues apenas una hora y media que terminó este mensaje del presidente López Obrador sobre sus 2 primeros años de gobierno, y un tema particularmente sensible es de la seguridad pública, de la incidencia delictiva, de los proyectos para salir adelante de todo esto. ¿Viste algo novedoso, relevante en lo que dijo hoy el presidente López Obrador, o es una repetición de lo que ha planteado ya a lo largo de este tiempo, Eduardo? Pues me parece que siguió con una línea, digamos, honesta de reconocer pues las limitaciones que ha tenido la estrategia que ha implementado, que a pesar de que tuvo el mérito de contener el problema, no ha podido, digamos, superarlo, ¿no? No tenemos una reducción del homicidio, dio una cifra ahí de extorsión, que es una cifra basada en denuncias que no es muy fiable, pero también ahí dijo que la extorsión también había aumentado, el homicidio, también señaló que en lo que se refiere a algunos delitos del fuero común, sobre todo los robos, ha habido una caída pronunciada. En buena parte esta caída en robos, robo a casa habitación, robo de automóvil, incluso robo bancario, tiene que ver con asuntos propios de la pandemia, sobre todo estas, digamos, esta caída tan abrupta en los últimos meses. Algunos delitos como robo de automóvil ya mostraban una caída desde hace más de un año, y se aceleró la caída con la pandemia. Tiene que ver, Julio, porque mucha gente modificó su comportamiento pues con la pandemia, al no salir de casa o volverse más cauto en sus salidas en automóvil, etcétera, pues justamente pues el riesgo es mucho menor, ¿no? Pero a mí me parece que la estrategia del presidente ha tenido un buen impacto en este universo, digamos, de delitos callejeros. Sobre todo el tema, Julio, no sé si recuerdas que el presidente al inicio de su gobierno dividió al país en 266 coordinaciones territoriales, un Sí. poco a la manera como dividió a la ciudad en cuadrantes cuando fue jefe de gobierno. Sí. Hizo lo mismo con el país, digamos, y solicitó que hubiera reuniones diarias de los jefes policiales locales con las autoridades militares y las propias autoridades de gobierno estatal y municipal para darle seguimiento a un grupo de indicadores, que muchos de estos son indicadores de este tipo de delitos, Julio, como robo, sobre todo, a los que la población es muy sensible, ¿no? Por ejemplo, el robo en transporte público, que también ha bajado. Y me parece que esa estrategia para delitos callejeros es muy eficaz, porque sí generas una presión diaria, constante, hacia los jefes policiales para estar más atento y que no se les disparen estos delitos, y al contrario, que procuren una baja gradual y continuada. Ese no es el caso, Julio, del crimen organizado. El crimen organizado, como tú sabes, el que tiene México, pues es de una potencia, digamos, financiera excepcional. Quizás es el crimen organizado más próspero del mundo por la vecindad que tenemos con Estados Unidos, y todo este tema de exportación de drogas, y además porque ha sido un crimen que ha logrado sofisticarse y diversificarse en los últimos años, y ha cobrado pues una capacidad para por ejemplo, comprar armas, usar tecnología, pues que en muchos casos va un paso adelante de las autoridades. Y ahora en esta crisis de la pandemia, pues se dieron hasta el lujo de fortalecer en algunos lugares sus bases de apoyo social, sobre todo en comunidades rurales de algunos estados, cuando los vimos repartir despensas, y quizás con algunos fines político-electorales, Julio, que ya veremos el próximo año, ¿no? Entonces, digamos, el balance
que da el presidente, pues es un balance de luces y sombras. A mí me parece que está muy bien el tema de delitos del fuero común, y aunque mucho del efecto de esta caída que te decía que tiene que ver con la pandemia, también es cierto que la caída ya venía desde antes, ¿no? Ahí sí me parece que hay un logro con este esquema de coordinaciones territoriales y reuniones diarias, ¿no? Y el tema a donde sí, digamos, nos sigue debiendo el gobierno federal, pues es en el tema de la expansión y de la agresividad y violencia con que actúa el crimen organizado. Ahí también habría que decir que ya no está aumentando ese tipo de homicidio. Las ejecuciones siguen en niveles muy altos, pero tampoco se han disparado como se dispararon el último año de Peña Nieto, en donde tuvimos un crecimiento de las ejecuciones, Julio, del 17%. Los primeros 2 años del presidente, pues sí ha habido unos aumentos leves de 2%, 2.5%, pero pues mucho más moderado, aunque pues sí seguimos en niveles muy altos de violencia, continúan las masacres, y eso pues es gravísimo y causa un impacto en la opinión pública tremendo, ¿no? Sí, en su intervención, el presidente López Obrador habló de las Fuerzas Armadas en lo general, de cómo están realizando otro tipo de obras en los ríos, las playas, aeropuertos, construcciones, pero pues es difícil separar la función de las propias Fuerzas Armadas en cuanto al combate al crimen organizado. Dijo el presidente López Obrador, insisto, en un contexto muy general, pero dijo, las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México. En lo que viene, Eduardo, la clave frente al crimen organizado y los índices delictivos, tratando de llevarlos a la baja, ¿la clave seguirá estando en las Fuerzas Armadas? Sin duda alguna, Julio, porque la gran, digamos, obra del presidente en materia de seguridad ha sido la construcción de la Guardia Nacional. Y se trata de una policía militarizada, en donde pues la gran mayoría de sus elementos son gente reclutada del propio ejército. Y ahí yo lo que esperaba, Julio, que todavía no se ha concretado, es que justamente con esta gran capacidad, digamos, militar, este músculo militar que tiene la Guardia, se le pudiera arrebatar el control territorial que tienen los cárteles en algunos lugares, y que se refleja muy claro, por ejemplo, en la gran cantidad de retenes carreteros en algunas regiones que ellos colocan a ciertas horas del día, sobre todo en la noche, y en donde no dejan pasar gente, o incluso se dan el lujo de secuestrar y de quitarle a las personas sus vehículos, etcétera. Las propias autoridades estatales muchas veces reconocen que no tienen ellos capacidad, digamos, de penetrar en esas zonas que están controladas por ello, y donde tú sí necesitas capacidad militar, porque son grupos muy sofisticados, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es un cártel tremendamente próspero, con esta gran capacidad para comprar armamento. Fueron los que tumbaron, no sé si te acuerdas, sí, en 2015 tumbaron un helicóptero militar allá en Jalisco. Y en ahora San Sebastián del Oeste o algo así, no me acuerdo. Sí, claro. Algo así. Y esperamos que ahí el presidente, digamos, tenga la visión para justamente debilitarlos. Yo tengo conocimiento por el monitoreo que realizamos en Lantia Consultores de los arrestos, por ejemplo, que durante este año, en lo que va del año, se han triplicado los arrestos de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso posiblemente tiene que ver con un esquema de colaboración con los norteamericanos, porque ellos quieren desmantelado este cártel pronto, porque es un cártel, Julio, que exporta fentanilo en grandes cantidades a Estados Unidos, y ha cobrado pues alrededor de 35,000 muertes el año pasado, se atribuyen a sobredosis por fentanilo. Entonces los americanos ahí sí también están presionando fuerte al gobierno mexicano para darle golpes y debilitar a este cártel, y con esta
triplicación de los arrestos, claramente se ve que hay una, digamos, alineamiento de esfuerzos entre los americanos y los mexicanos, en este caso, para debilitar al cártel. Ahora, no se ven todavía resultados palpables en el sentido de que, pues, la violencia, como te comentaba, sigue muy estable. Y pero fíjate que a lo mejor está inminente un golpe importante que sería la detención del famoso Mencho, el líder del cártel Jalisco, porque mis datos también revelan que alrededor del 30% de estas detenciones son de perfiles de muy alto perfil del propio cártel, ¿no? Jefes de sicarios, jefes de plaza, autoridades que están coludidas con ellos en los gobiernos estatales y municipales. Entonces, eso sí, Julio, si se lograra dar ese arresto en la cúpula del jefe de este cártel tan poderoso, sin duda el más poderoso que existe hoy en México, vendría una transformación radical del panorama criminal de México, y ahí vendría, digamos, el gran desafío de este gobierno de evitar que la fragmentación de este cártel se tradujera en una ola de violencia que entonces sí podría aumentar los homicidios drásticamente, que esperamos que no suceda, pero el gobierno sí está muy, digamos, focalizado y concentrado en esta lucha contra Cártel Jalisco. De ahí también la reacción tan violenta que ha tenido el cártel en tratar de asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o el asesinato del juez federal Uriel Villegas en Colima, ¿no? Aunque ya no ha habido golpes recientes, ojalá no estén planeando algo en las próximas elecciones, pues el próximo año pinta complicado, Julio, porque tenemos el tema electoral, como tú sabes, cada vez se ha vuelto más violento, también por el tema de que el crimen quiere meterse a las contiendas electorales y quiere colocar a sus propios candidatos, amenazando a veces a los funcionarios de los partidos en los estados. Tenemos también el tema del desempleo con la crisis económica por la pandemia, que también se va probablemente a agudizar el próximo año. Y finalmente tenemos este ingrediente de confrontación entre el gobierno federal y Cártel Jalisco, pues que también podría exacerbar la violencia y la conflictividad social. Esperamos que no sea así, estimado Julio. Híjole, Eduardo, pues muy completo y muy crudamente objetivo el análisis que nos haces favor de compartir, y bueno, pues estaremos atentos para ver qué otras cosas van sucediendo en este ámbito. Así es que pues muchas gracias, Eduardo Guerrero, por esta opinión, por este análisis, por los comentarios que nos has dado. Encantado, Julio. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Al contrario, que estés bien, Eduardo. Muchas gracias. Hasta